Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Denis Alemán, Arnold Salazar, Ismael Cordero, Andrés Smith, Balta Morales y Ana Martínez, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna forma, puedes hacerlo de esta manera, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Martín. Tengo 42 años de edad y actualmente resido en el estado de Durango. Empecé en esta vida desde que tenía 20 años aproximadamente. Gracias a que mi padre, en paz descanse, también fue trailero y siempre me gustó ese estilo de vida, ya que me lo inculcó desde que era un pequeño al llevarme en múltiples recorridos. De hecho, él mismo fue el que me enseñó a manejar y logró hacer que me contrataran en la misma empresa en la que él trabajó durante toda su vida, por lo que siempre he sido muy querido en este lugar, al igual que él. Pues bueno, a lo largo de estos más de 20 años que tengo experiencia recorriendo largos trayectos por todas las carreteras de México, he atravesado todo tipo de situaciones horribles, desde grandes tormentas eléctricas que hacían muy difícil seguir en el camino, así como espesas neblinas que me limitaban la vista, hasta incluso también muchos fuertes accidentes mortales que terminaban en desgracias. Gente que se quedaba dormida al volante y se caía en el barranco, dando un destino final a sus vidas. Pero muy aparte de todos los peligros reales que te puedo contar allá afuera, en la carretera, también me ha tocado experimentar cosas paranormales. Es por esto mismo que te quiero contar una escalofriante experiencia que me sucedió a lo largo de todo este tiempo. Esto que te contaré me ocurrió hace unos años atrás. La empresa donde trabajo se dedica a ser proveedora de servicios de transporte. Es decir, no es una fábrica ni una gran tienda que le surta a todas las sucursales del país. Más bien se dedica a poner a disposición de clientes de toda la república y hasta incluso internacionales sus unidades de tráiler, así como también choferes altamente capacitados para esto mismo, y un servicio de monitoreo constante vía satelital para la seguridad de la carga. Pues bueno, en cierta ocasión les llegó un envío de carácter urgente. Debían de transportar un contenedor de 40 pies hacia la ciudad de Mazatlán, esto en el estado de Sinaloa. A pesar de que hay varios choferes certificados y con mucha experiencia en el ramo, muy pocos se animan a tomar los viajes de noche, y peor aún, en carreteras conocidas por ser altamente peligrosas. Tal es el caso de la Sierra Madre Occidental, ruta que era necesaria tomar para poder transportar esta carga. Esta misma autopista pues es altamente conocida por sus graves y peligrosas curvas que son muy pronunciadas y su espesa y profunda neblina, por lo que muchos no se animan a tomar esta ruta y mucho menos de noche. Gracias a tantos años de experiencia en este tipo de carreteras y que incluso ya la había tomado en ocasiones anteriores, pues rápidamente pensaron en mí los jefes para que pudiera hacer este viaje. Claramente me sedujeron al decirme que se me pagaría un bono extra por la urgencia de este mismo. Ya sabes que cuando se trata de dinero de por medio, el interés crece mucho en hacer las cosas. Así que sin muchos problemas acepté el traslado. Me dieron todos los documentos, firmé la carta aporte e hice todo el trámite necesario para empezar el viaje. A mí la verdad es que con tantos años de experiencia en todo tipo de condiciones climáticas y carreteras difíciles, no me preocupaba mucho, a decir verdad. Estaba descansado bien y no tenía ningún inconveniente con eso. A pesar de que me sentía totalmente capacitado para realizar el viaje, al poco tiempo de entrar en carretera, empecé a sentir un mal presentimiento. Algo en mi cabeza me hacía sentir mal, como si pudiera detectar que algo no estaba marchando bien. Me puse a repasar en mi cabeza. A ver, el clima está un poco difícil, pero totalmente manejable. El camión lo revisaron los mecánicos antes de salir. Llevo todos los documentos. Tengo un buen nivel de gasolina. ¿Qué será esto que no me deja estar en paz?
Sin lograr encontrar una respuesta, me limité a pensar en que tal vez solo era un poco de ansiedad. Traté de no tomarle mucha importancia a mis pensamientos y mejor decidí poner algo de música para amenizar un poco el camino. Ya habían transcurrido varias horas de camino y se me había olvidado todo este asunto por un momento. Venía manejando con normalidad cuando repentinamente me apareció una de las tantas curvas cerradas que caracterizan este lugar. Así que empecé a bajar la velocidad para poder tomarla con precaución y evitar un accidente. El asunto es que justo cuando iba dando la vuelta, pude notar que sobre la carretera, a unos cuantos metros, se encontraba lo que parecía ser una persona parada en medio de la nada. Esta me hizo una señal con la mano como si estuviera pidiendo un aventón. Encontrar este tipo de gente sobre la carretera que pide que los lleven no es tan inusual del todo. El asunto es que ya eran altas horas de la madrugada y había una neblina bastante espesa sobre el camino. Esta persona venía vestido con ropa como si fuera de alguna comunidad cercana, o tal vez un agricultor. Es decir, no parecía un civil común y corriente de ciudad, sino que más bien tenía facha como de ser de campo o humilde, como ustedes lo conozcan. Así que sin saber sus verdaderas razones de qué hacía por ahí, supuse que sería más peligroso que anduviera caminando por la carretera en esas condiciones. Así que tras meditar unos segundos en lo que me iba aproximando a esa persona, decidí que le ofrecería llevarlo. Me detuve a un lado suyo y lo pude ver mejor. Era un señor que andaría sobre los 50 años aproximadamente. Esto hizo que más me conmoviera, ya que se me hacía muy injusto que a tan alta edad tuviera que estar en condiciones tan difíciles para seguir trabajando. Le pregunté, ¿hacia dónde te diriges? Yo te puedo acercar. Esta persona no me respondió su destino y solo me dijo que si lo podía llevar. Pensé que durante el camino él me diría hacia dónde iba, por lo que no lo dudé y le dije que sí. Me estiré para abrirle la puerta y este hombre se subió al camión. Venía protegido por un poncho para el frío. Pobre señor, pensaba en mi cabeza. ¿Cómo es posible que ande por estos rumbos y sin precaución alguna? Ya no quise juzgarlo más. Después de todo, no sabía la situación por la que estaba pasando. Tratando de ser amistoso le dije, me llamo Martín, voy rumbo a Mazatlán. ¿Hacia dónde te diriges tú? Te puedo acercar lo mayor que pueda. Pero este hombre, lejos de agradecerme, simplemente me dijo unas palabras desinteresadas. Voy hacia donde termine el camino. Yo, muy extrañado por esta respuesta que incluso la sentí bastante fría y escalofriante, le insistí un poco. ¿Y eso dónde queda? Necesito saber tu destino para ver si tengo que desviarme un poco o no. Pero ya no hubo respuesta de su parte. Empecé a preguntarle qué es lo que hacía en ese lugar tan insólito a tan altas horas de la noche, pero no me respondía. Incluso le ofrecí a darle un poco de mi café que llevaba en un termo para que pudiera entrar en calor, pero igualmente volví a recibir la misma respuesta, un absoluto y escalofriante silencio. Ya habían pasado varios kilómetros y esta situación cada vez estaba volviendo más y más incómoda. La verdad es que me molestaba un poco porque, a pesar de que yo le estaba haciendo este gesto amable de acercarlo a donde fuera que se dirigiera, que esta persona no tuviera ni siquiera la decencia de responder a mi conversación. Digo, cada persona lleva cargando sus propias cosas y problemas en la cabeza. Pero al menos ser un poco agradecidos no está de más si alguien te está haciendo un favor. Ya me estaba empezando a caer mal el señor. Traté de no tomarle importancia a todo este asunto y aprovechar cualquier excusa para bajarlo en un lugar menos peligroso en la carretera. Cuando repentinamente el ambiente comenzó a cambiar drásticamente de un momento a otro. Yo había encendido la calefacción, ya que seguramente el señor vendría con frío de estar a la intemperie, y para que se calentara un poco decidí prenderlo un rato. No obstante, rápidamente el ambiente dentro de la cabina del camión
se empezó a poner bastante frío y tenso, como si el aire acondicionado de la unidad estuviera trabajando a máxima intensidad en una temperatura muy baja. También ocurrió otra cosa extraña, y es que sentía como que me empezaba a faltar el aire, como cuando hay muchas personas en un lugar cerrado y sientes que el aire está más pesado y denso, por lo que no puedes respirar bien. Me estaba empezando a sentir bastante mal. En ese momento, con una voz demoníaca y grutural me dijo: "No debiste haberme recogido en la carretera". Claramente este cambio tan abrupto a la voz hizo que me sorprendiera bastante, por lo que volteé a mirarlo para ver de qué se trataba todo esto. Y en ese momento pude ver cómo la figura del señor se convertía en algo realmente aterrador. La cara se le empezó a derretir, dejando ver lo que parecía ser un cráneo al rojo vivo con restos de piel cayéndose. Su cuerpo empezó a expandirse como si estuviera creciendo de tamaño y sus manos se convirtieron en unas alargadas y aterradoras garras. Esto hizo que me asustara bastante y empecé a gritar completamente aterrado, provocando un fuerte volantazo en una zona peligrosa de la carretera, por lo que el camión se empezó a desestabilizar y moverse mucho. Rápidamente situé la mirada sobre la carretera para tratar de recuperar el control del volante y no estrellarme, olvidando por un momento el lente que tenía a un lado. Con mucho esfuerzo y girando bruscamente hacia los lados, por fin pude estabilizar el camión y recuperar el control de la unidad. Empecé a bajar la velocidad y, con muchísimo miedo, volteé a ver de reojo con la mirada el asiento del copiloto para ver el mayor problema que aún me quedaba. Pero ya no había nada. El asiento al lado de mí estaba completamente vacío, aunque una extraña marca como de quemaduras se encontraba marcada sobre la tela de ese lugar. Muy extrañado y estando completamente seguro de que lo que había visto no me lo pude haber imaginado, bajé rápidamente del camión, ya que estaba hiperventilando y no podía respirar bien. Necesitaba tomar aire fresco. Encendí las luces preventivas y me bajé de mi unidad. Después de lograr normalizar la intensidad de mis respiraciones, y aún muy confundido por todo lo que había pasado, volví a subir a la cabina para bajar mi cajetilla de cigarros y poder relajarme un poco sobre todo esto que acababa de vivir. La escena era completamente desoladora. Me encontraba en medio de toda la oscuridad. No pasaba ningún solo carro y la luz era totalmente inexistente, combinando con la neblina que limitaba todo pequeño rastro de visibilidad. Lo hacía aún mucho más perturbador. Me puse el cigarrillo en mi boca y saqué el encendedor de mi bolsillo. Levanté las manos para encenderlo, tapando que no le fuera a dar el aire. Y en cuanto la flama se hizo presente, algo realmente aterrador sucedió. En ese momento, escuché una voz muy profunda y siniestra al lado mío diciéndome: "¿Tienes uno para mí?", seguido de una horrible y espantosa risa burlona. Giré inmediatamente la cabeza para ver de qué se trataba y estaba ahí. La misma persona o demonio que se había subido de copiloto se encontraba parado a un lado de mí. En ese momento el cigarrillo se me cayó de la boca, al igual que el encendedor que sujetaba en mi mano, e inmediatamente salí disparado corriendo a subirme nuevamente a la cabina para escapar a toda velocidad de esa aterradora criatura. Intenté arrancar nuevamente mi unidad, pero el motor no me respondía. Completamente horrorizado, volteé a mirar por el espejo retrovisor y ahí estaba esa criatura. Nuevamente se le estaba cayendo la piel a pedazos y convirtiéndose nuevamente en su verdadera aterradora forma real. Completamente sin esperanza y desesperado, y viendo que mi unidad no arrancaba, empecé a gritar en voz alta: "La sangre de Cristo tiene poder", una y otra vez. Esta escalofriante criatura solo esbozaba una gran sonrisa mientras se reía y avanzaba lentamente hacia mí, como si disfrutara verme completamente desesperado. Ya cuando se encontraba a un lado de la puerta de la cabina, cerré los ojos fuertemente y empecé a rezar el Padre Nuestro a una velocidad inimaginable.
aceptando mi destino cuando de pronto se escuchó un fuerte golpe en la caja del camión, seguido de otra tétrica risa burlona que se iba haciendo cada vez más tenue y alejada. Dejé de rezar y acepté mi destino. Si era el fin de mis días, ya no había nada que pudiera hacer. Hubo un absoluto silencio de unos segundos y no pasó nada. Abrí los ojos nuevamente y el claxon de un automovilista me hizo volver a la realidad. Este se orilló adelante de mí y se bajó para preguntarme que si estaba bien. Yo podía sentir cómo tenía una mirada vacía, como si estuviera en una clase de estado de shock. Al ver que no respondía, pues me imagino que por su propia seguridad, este mismo automovilista se volvió a subir a su carro y se marchó de ahí. Un poco perplejo, fui volviendo a la realidad poco a poco. Tras un par de minutos procesando en mi cabeza todo lo que había visto, intenté volver a encender mi unidad, y como si hubiera sido por arte de magia, este arrancó sin problemas. Empecé a conducir nuevamente y no me detuve hasta llegar a Mazatlán. No tuve ningún otro inconveniente en el camino, y a pesar de que tenía la mirada fija en el camino, en mi cabeza no podía dejar de pensar en todas las aterradoras cosas que habían pasado unas horas atrás. Llegué a mi destino por la mañana y ni siquiera pude dormir un poco en lo que abrían la bodega en las instalaciones del cliente. Terminaban de bajar toda la mercancía del interior de la caja, que es lo que transportaba, y me volví a subir a mi unidad. Pregunté por algún bar que estuviera abierto a esa hora, ya que necesitaba un trago para procesar toda esa aterradora noche. Afortunadamente me indicaron dónde había uno y fui a tomarme un par de cervezas y comer algo. Acto seguido le marqué a mi patrón para decirle que llegaría un poco tarde, ya que no había dormido bien y no me sentía en condiciones para manejar de vuelta en ese momento. Dormí un par de horas y me programé el trayecto para evitar pasar por ese rumbo otra vez por la madrugada. Ya no acostumbro tomar esa ruta en altas horas de la noche. No estoy seguro si eso habrá sido un demonio. Probablemente fue un alma en pena o algo por el estilo. De lo que sí estoy seguro es que sentí que esa sería la última noche de mi vida. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende el video y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Pedro. Tengo 31 años de edad y soy originario del norte de México. Yo soy chofer de carga para una empresa que se dedica al área de los recursos naturales. Te quiero contar sobre una perturbadora experiencia que me sucedió hace unos meses atrás. Resulta que en cierta parte del norte del país hay una mina, por lo que normalmente explotan los recursos naturales de ese lugar y lo trasladan a grandes ciudades para ser procesados en las grandes industrias y finalmente vendidos al público en general. Pues bueno, en cierta ocasión me pidieron que fuera a mover una carga de materiales, ya que el camión que estaba ahí listo para ser cargado había tenido una falla mecánica de último momento y pues no había podido continuar con el encargo. Debido al flujo operativo de esta empresa, pues era de suma urgencia que los envíos de minerales no dejaran de trabajarse, por lo que me dijeron que fuera con mi camión de volteo a ese lugar. Así que sin mayor demora se preparó y se llevó la unidad rumbo a su destino. Yo estaba en comunicación con mi jefe por vía telefónica. La ruta donde me había llevado nunca había tenido el placer o el infortunio de conocerlo. Así que básicamente me debía de guiar en gran parte por el monitoreo del Maps en el celular. Mi patrón igualmente me había dado un par de referencias de cómo llegar. Así que sin muchas complicaciones me dirigí hacia ese lugar. El camino sería cuestión de unas 4 horas en carretera, así que no sería tan pesado del todo. El asunto es que ya a medio camino me detuve en una caseta para poder entrar al baño. Cuando estaba en ese lugar lavándome las manos, pude escuchar la conversación de lo que parecían ser unos traileros, los cuales estaban diciendo que en cierta parte de la carretera había ocurrido un accidente y que el tráfico estaba completamente detenido.
Justamente por esa parte de donde estaban hablando, es en el tramo donde más adelante estaría la entrada del lugar donde se supone que debería ir a recoger los materiales. Así que decidí acercarme para preguntar más al respecto sobre esta situación. Me les acerqué y les dije: disculpen por interrumpir su plática. Es que justo iba pasando por allí y no pude evitar escuchar que estaban hablando sobre un accidente en cierto punto de la carretera. Eso está ubicado por este lugar, ¿cierto? Ellos me voltearon a ver y me dijeron que efectivamente así era, que un tráiler se había volteado quedando atravesado en medio de los dos carriles y que justamente por lo mismo el tráfico estaba detenido y debido a la hora pues sería un poco difícil que la ayuda llegara rápido. Les agradecí y me subí nuevamente a mi camión. Justo lo que me faltaba, pensé. ¿Ahora qué diablos voy a hacer? Voy a llegar solo para atascarme en ese sitio y quién sabe cuánto tiempo voy a estar ahí. Pues ya ni modo. Ya sin mucha esperanza pues le marqué a mi patrón para informarle sobre la situación, por la que no podría llegar a tiempo. Me dijo: mira, no te preocupes. Va a ser una jugada arriesgada y espero que todo salga bien. Pero justamente por ese sitio me enteré que poco antes de llegar hay una desviación de una carretera federal que está en pésimas condiciones. Nadie suele tomarla ya que está muy solitaria y pues está llena de baches y el camino es muy irregular. Si quieres te puedes ir por ahí. Vas a tardar un poco más, pero seguro llegarás antes de que liberen la carretera. Le pedí las indicaciones específicas a mi patrón y pues le dije que estaba bien, que tomaría esa ruta. Al final de cuentas pues ya venían siendo órdenes directas de él y si llegaba a haber algún problema pues ya no sería cosa mía. Me volví a subir a mi camión y me arranqué nuevamente en el camino. Ya no faltaba mucho para llegar al punto donde tendría que desviarme. Entre más me acercaba, más la radio empezaba a sonar. Reportes de otros traileros que advertían sobre esta ruta a los demás para que evitaran tomarla o se desviaran mucho antes. Pero como yo iba a un lugar bastante específico, pues no había rutas alternas más que ese camino abandonado. Sin muchas más opciones por delante, pues me aventuré por esa ruta. Empezaba un camino de terracería por una desviación. De hecho, mi patrón me dijo que debía ser muy cauteloso ya que, como estaba abandonado ese tramo, pues ni siquiera había señalizaciones que lo indicaran. Pero me dijo que me daría cuenta por una gran cruz blanca con una roca bastante grande que estaban ahí. Me metí por ese lugar y, como me lo habían advertido mi patrón, el camino estaba bastante deteriorado, lleno de agujeros en el camino e incluso uno que otro árbol caído. La ruta era bastante tenebrosa, ya que era un camino rodeado de puros árboles y bosque, como si estuviera accediendo a una ranchería privada. A lo que me había comentado mi jefe, pues el tramo no era muy largo, 40 minutos de camino aproximadamente, y luego podría retomar la ruta nuevamente hacia mi destino. La noche estaba bastante cargada. Había un poco de neblina que dificultaba la visión, pero todavía era perfectamente transitable, por lo que avanzaba lento y con precaución ante cualquier imprevisto. Justo cuando ya había recorrido la mitad del camino entre la naturaleza, llegué a lo que parecía ser la entrada de un pueblo. Este era muy chico, había unas cuantas casas humildes y lo que parecía ser una iglesia o capilla. Para mi desgracia, justo en ese momento me empezó a fallar el motor y se detuvo mi unidad. Justo lo que necesitaba, pensé, mientras golpeaba el volante y me agarraba la cabeza jalándome las greñas en señal de frustración. Quise marcarle a mi patrón para actualizar la situación, pero pues me fue imposible, ya que la señal de celular estaba completamente muerta. Intenté hacer lo mismo por la radiofrecuencia con otros camioneros, pero igualmente no tenía señal. Solo se escuchaba sonido de estática como interferencia y no recibía respuesta alguna. Un poco decepcionado y con mucho estrés por toda esta situación, me bajé de mi camión y abrí el cofre para ver si podía arreglarlo de alguna forma. Digo, yo solo soy un simple chofer.
pero al final de cuentas, en tantos años de experiencia, pues he aprendido un par de trucos mecánicos, cuando en el pasado ya me había fallado el camión. Así que iba a tratar de arreglarlo. En ese momento en que me bajé, pude ver que alguien se estaba acercando al camión. A unos 20 metros de distancia me di cuenta que una sombra se iba materializando y acercándose lentamente hacia mí. En un principio, pues como todo, desconfié bastante de que ya estaba en un lugar remoto y un extraño se estaba aproximando hacia mí. Pero entre más se acercaba, la silueta fue tomando forma y me di cuenta que era un señor que andaría sobre los 50 años de edad. Vestía de una forma bastante arrancherada, por lo que supuse que seguro sería un habitante del pueblo. Se me acercó y me preguntó que cuál era el problema, a lo que le dije que el motor no me respondía y me había quedado varado en ese lugar. Por lo que este mismo me dijo que su hermano era el mecánico del pueblo y que si quería, podíamos ir con él para que le echara un vistazo. Las buenas intenciones de este hombre me parecían un tanto sospechosas, pero pues tal vez en ese pueblo eran muy unidos y amables, por lo que con un poco de desconfianza pues le acepté su ofrecimiento. Íbamos caminando al pueblo, que no estaba muy lejano de la entrada, cuestión de unos 40-50 metros, cuando de pronto se empezó a escuchar que tocaban la campana del pueblo. Esto sí que me impresionó, ya que por la hora no era para nada normal que la iglesia estuviera abierta. Sentía que algo andaba mal. No lo sé. Simplemente parecía que me estaban tendiendo una trampa o algo así. Por lo que me detuve y empecé a dar pasos hacia atrás para regresar a mi camión. En ese momento el señor, al ver mi reacción, solo dijo: ¿por qué la desconfianza? No te vamos a hacer nada. Esto solo incrementó más mis dudas y el terror, por lo que me regresé corriendo hacia mi camión donde guardaba un arma en la guantera para defenderme de cualquier situación. Mis piernas se movían lo más rápido que podían y, para hacer más tenso el asunto, empecé a escuchar como alguien venía detrás de mí corriendo también. Pero por el tipo de sonido no parecía ser un humano, ya que se escuchaba como si me vinieran persiguiendo en 4 patas. Miré por un momento hacia atrás y me di cuenta que se me venía acercando lo que parecía ser un animal, como si fuera un lobo, pero mucho más grande y aterrador. Tenía la altura y tamaño de un adulto. No pude analizarlo con mucho detalle porque pues este venía corriendo a una gran velocidad y rápidamente la distancia entre nosotros dos se nos iba cortando. Afortunadamente llegué antes que esa criatura y alcancé a subir y cerrar la puerta con tiempo. Esta criatura golpeó la ventana en un intento de abrirla, pero afortunadamente no la rompió. En ese momento tomé el arma que tenía escondida y la puse en el asiento del copiloto. Desesperadamente intenté encender el camión nuevamente y esta vez, por fortuna, sí funcionó. El motor rugió y, como alma que lleva el diablo, salí huyendo a toda velocidad de ese lugar. Conduje como loco sin parar, rogando a Dios que esa aterradora criatura no me viniera siguiendo. Y así fue. Al mirar por el retrovisor, me di cuenta que se había quedado atrás en el camino. Seguí conduciendo durante el resto y llegué a mi destino. Una vez en ese lugar, me empezaron a cargar todo. Mientras estaban haciendo esto, yo me estaba preguntando en la cabeza si sería una buena idea el contarles sobre esto que había pasado a las personas que estaban trabajando ahí. Pero pensé que me tomarían de loco o que seguro venía bajo las influencias de alguna sustancia ilícita. Tras pensarlo mucho, decidí preguntar disimuladamente a uno de los trabajadores más grandes del lugar. Le pregunté: ¿sabes algo del pueblo que está en la desviación hacia acá? Unos camioneros estaban hablando sobre eso. En ese momento, la persona levantó la mirada y me interrumpió, diciendo: te recomiendo que no tomes esa ruta nunca y que no estés preguntando sobre ese lugar. Ahí pasan cosas raras. La verdad me quedé con la duda y preferí ya no investigar más sobre el tema, como me había dicho este señor. Y me quedó de lección que no es buena idea andar tomando rutas alternas y desoladas. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal.
dejando su like, comentando y compartiendo con tus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra ruta embrujada para saber que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Denis Alemán, Arnold Salazar, Ismael Cordero, Andrés Smith, Balta Morales y Ana Martínez, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna forma, puedes hacerlo de esta manera al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Ramiro. Tengo 36 años de edad y soy originario de Veracruz. Yo me desempeño como conductor de trailers. La historia que te contaré me sucedió en una estación de gasolina que solía frecuentar hace mucho tiempo atrás, cuando hacía mis recorridos. Actualmente ya no la visito y prefiero cargar en cualquier otro lado por el trauma que me generó aquella noche. Esta vez me habían asignado una entrega hasta Tamaulipas, desde Veracruz. No era la primera vez que tomaba esa ruta, por lo que ya tenía bien asignados los lugares en los que solía detenerme para descansar, como paraderos de camiones y gasolineras en el camino. Pues bueno, entre estos lugares se encontraba una estación de Pemex que había llegado por simple casualidad, pero que desde entonces me había acostumbrado a cargar gasolina en este lugar. Yo creo que por la facilidad de la rutina y que ya tenía medida cuánta gasolina necesitaba para cada tramo. Pues bueno, esta noche no sería la excepción. Eran aproximadamente las 9 de la noche. Estaba poco antes de llegar a un paradero de camiones en la que siempre me quedaba a dormir un par de horas, por lo que me detuve a cargar gasolina en ese lugar, como de costumbre. Al estacionar en la isla para que me cargaran el tanque, pude ver que había una hermosa joven que andaría sobre los 20 años de edad aproximadamente. Ella parecía estar en un carro como revisando el motor. Claramente se veía que estaba teniendo problemas, pero parecía ser que ni a los empleados de la gasolinera ni a ningún otro automovilista que estaba en el lugar le interesaba en lo absoluto esta escena. Esto me sorprendió bastante, ya que, como hombre, puedo asegurar que la mayoría de nosotros, al ver a una mujer así sola y en problemas, no dudamos ni un segundo en acercarnos para ver si le podemos ayudar en algo. Aunque esto no siempre puede ser beneficioso, y esa noche lo descubrí. Me terminaron de llenar el tanque y mientras le estaba pagando el despachador, le pregunté: «Oye, ¿y qué le pasó a la muchacha que está ahí?», señalándole discretamente en donde se encontraba aquella bella mujer. Este hombre, mientras contaba el dinero, levantó por un momento la cabeza y miró para donde le había indicado, pero por alguna razón como que no le dio mucha importancia. Ni siquiera me respondió. Tal vez pensó que lo estaba tratando de distraer mientras contaba el dinero, para que se confundiera y no se diera cuenta que no le había pagado completo. Pero nada de eso. Yo tenía una intriga genuina por esa mujer. En fin, en vista de que este despachador no me había hecho mucho caso, pues decidí aparcarme a un costado de ella y acercármele para preguntarle si necesitaba ayuda en algo. «¿Qué problema tiene tu auto?», le pregunté, mientras me iba bajando de mi camión. De cerca, esta mujer era mucho más bella de lo que parecía a lo lejos. Una cara con rasgos muy finos y lindos, un esbelto cuerpo y una sonrisa completamente brillante. «No lo sé, no quiero arrancar», me respondió,
mientras parecía buscar algo desesperadamente del interior de su vehículo. Tal vez pensó que le quería hacer daño y buscaba algo con que defenderse de mí. Es lo primero que se me ocurrió. Después de todo, una joven sola por la carretera y de noche podría ser el blanco perfecto para cualquier hombre malintencionado. Pero pronto me daría cuenta que la víctima más bien sería yo. Le dije que si podía ayudarle en algo, pero esta, lejos de responderme, se estaba quejando de una forma muy insistente. No puedo creer lo que me está pasando. Todo me sale mal. Ahora no podré llegar a tiempo. Al escuchar estas palabras, le pregunté que hacia dónde se dirigía. Yo te puedo acercar. Voy de corrido hasta Tamaulipas. Seguro me queda de paso tu destino. En ese momento, esa mujer me esbozó una sonrisa de oreja a oreja, pero había algo raro. Le noté que tenía una clase de maldad en esa extraña sonrisa. Ay, pero no tengo dinero para agradecerte por el favor. ¿Cómo crees? Esto me lo dijo de una manera bastante pícara. No lo sé. Yo sentí que se me estaba insinuando de alguna forma. Así que creyéndome el galán de la película, le dije, bueno, me puedes agradecer de otra forma. Tal vez podemos llegar a un acuerdo. En ese momento, esa mujer ya se estaba poniendo de una manera seductora a decirme, tienes un camarote ahí en tu tráiler, ¿no? Vamos arriba y vemos cómo nos arreglamos. Gané, pensé en mi cabeza. No podía creer la suerte que traía conmigo al haber conseguido por casualidad el estar con una hermosa mujer como ella. En ese momento no me daba cuenta de lo ridículo y fantasioso de la situación que me estaba creando en la cabeza. La tomé de la mano y la subí a mi tráiler. En ese momento pues pasó lo que tenía que pasar. El asunto es que al terminar el acto, esta mujer sacó de su bolsa de mano un extraño reloj que parecía ser muy viejo en cuanto a diseño, y me dijo, mira, igualmente aparte de lo que acabamos de hacer, te quiero regalar esto en muestra de agradecimiento por hacerme el favor. Ella bajó para cerrar su auto, supongo, y le dije que mientras tanto yo iría al baño. Me demoré unos 15 o 20 minutos, ya que aproveché también para poder fumarme un cigarrillo antes de emprender otra vez el camino. El asunto es que al salir me di cuenta que esa mujer ya no se encontraba ahí. No había rastro de ella ni de su automóvil. Muy extrañado pensé en que seguramente me había robado, pero pues no tenía nada de valor en mi tráiler. Igualmente subí rápidamente para revisar que todo estuviera en orden y efectivamente no me faltaba nada. Muy extrañado me volví a acercar al despachador de gasolina y le pregunté si no había visto a la joven mujer con la que estaba, la del auto, la que le había señalado unos instantes atrás. En ese momento el trabajador me dijo algo que hizo que se me helara la sangre. ¿Cuál joven mujer? Yo vi que estabas conversando con una anciana, pero no le presté mucha atención. Ya tiene rato que no la veo. ¿Cómo que una anciana? Si esa mujer no pasaría de los 25 años a lo mucho, le reclamé a ese hombre. Como que no le dio mucha importancia al asunto y simplemente me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Muy extrañado, decidí ya no darle más vueltas al asunto y simplemente lo tomé como que, al final, el carro se había logrado funcionar y que aquella mujer se había marchado del lugar sin más, tal vez por pena de lo que acababa de suceder. Como sea, yo terminé ganando. Tuve una buena noche y me quedó un reloj del recuerdo. En ese momento lo atesoré como si hubiera sido un premio, un trofeo emblemático de que había logrado coronar por simple casualidad del destino. Hasta ahí quedó la noche. Seguí mi trayecto y sin problemas llegué a mi destino. Entregué y me regresé. Yo portaba con orgullo ese reloj. No me lo quitaba más que para bañarme. El asunto es que en los días siguientes empezaron a ocurrir cosas bastante extrañas. Todo empezó de manera muy sutil, con pesadillas que me perturbaban cada vez más y más, al punto incluso en que ya hasta me daba miedo cuando se acercaba la noche
y mis ojos empezaban a cerrar solos por el cansancio. Me sentía completamente aterrado por un hecho tan natural como lo es el dormir. En mis sueños podía ver a la mujer que me había encontrado esa aterradora noche, pero cada vez que la observaba, su rostro se transformaba lentamente en el de una anciana horrenda, con arrugas profundas y ojos llenos de maldad. Esas pesadillas eran tan vívidas que llegué a despertarme empapado de sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora y completamente aterrado, temiendo por mi vida. Era como si de alguna forma esa mujer se hubiera impregnado en mi persona, haciendo de mi vida un infierno. Pero esto no era lo peor del caso, ya que al menos al despertar me daba cuenta que solo había sido una pesadilla y mi sufrimiento terminaba en ese momento. Pero además de todo esto, también empecé a tener visiones muy extrañas cuando estaba despierto, mientras conducía los trayectos que hacía normalmente como de costumbre para transportar la mercancía, pues en el reflejo de los espejos del tráiler a veces podía ver su figura sentada en el asiento del copiloto, como si viniera acompañándome como esa noche, observándome en completo silencio y esbozándome otra vez esa aterradora y perturbadora sonrisa cada vez que cruzábamos las miradas. Otras veces, mientras revisaba la hora en el reloj, podía ver su rostro reflejado en el vidrio de este mismo, como si de alguna forma tuviera que hacerse presente de todas las maneras posibles frente de mí. Todas estas situaciones me estaban cansando fuertemente. Empecé a sentirme cada vez más débil, como si algo estuviera drenando mi energía. Me costaba mucho dormir, por el miedo que sentía al saber que en cuanto me quedara dormido otra vez, las pesadillas comenzarían de nuevo y no podría hacer nada para evitarlo. Y cuando por fin lograba quedarme dormido, siempre tenía esos aterradores sueños, como si de alguna manera mi vida girara totalmente en torno a esa mujer anciana. Por otro lado, el reloj, que al principio llevaba con muchísimo orgullo, como un trofeo por mi gran aventura de esa noche, ahora me parecía como si se tratase de un objeto maldito. Cada vez que lo miraba, una sensación de opresión invadía mi pecho, como si me estuviera asfixiando. Sentía como si fueran ataques de pánico. Empezaba a hiperventilar como si me faltara el aire. Me dolía el pecho y tenía un malestar general en todo mi cuerpo, que repentinamente se iba tras unos minutos. Fue en ese punto cuando decidí que algo andaba muy mal y que no era para nada normal todo esto que me estaba sucediendo. Esto era realmente peligroso, lejos de todo el terror que yo estaba sintiendo, pues prácticamente en mi poder estaba un monstruo de acero totalmente cargado, con el cual podía causar una tragedia tarde o temprano, debido a todas estas cosas que me estaban sucediendo. Un día, mientras conducía uno de mis múltiples viajes, experimenté la peor visión de todas. Estaba manejando de regreso a Veracruz, cuando de repente sentí una presión en el pecho tan intensa que tuve que detener el tráiler al costado de la carretera. Sentía que me estaba dando un ataque cardíaco. Digo, nunca he experimentado ninguno, por lo que no estoy seguro cómo sean, pero el dolor era tan inmenso y opresivo que sentí que en cualquier momento mi cuerpo se desplomaría y causaría una tragedia mayor. Por alguna extraña razón, tomé el reloj en mis manos y vi cómo los números comenzaban a desaparecer, como si se desvanecieran frente a mis ojos. Era como si la energía de ese objeto estuviera absorbiendo la mía. Bajé del tráiler para tomar aire, pero nada parecía mejorar. Fue entonces cuando decidí que ya no podía soportarlo más. Algo estaba profundamente mal y tenía que hacer algo al respecto. Ya no podía seguir exponiendo la vida de los otros automovilistas en el camino. Eso tenía que acabar de alguna forma y no me iba a llevar conmigo arrastrando en mi desgracia a otras personas que no la debían ni la temían. Tras finalizar ese viaje, hablé con mi patrón y le dije que debido por cuestiones médicas tendría que dejar el trabajo durante unos días, hasta que por fin estuviera en mejores condiciones, ya que no quería provocar un accidente por diversos problemas que estaban pasando en mi vida.
Este lo entendió perfectamente y me dio 15 días para decidir si seguiría trabajando con ellos o no, ya que como todo pues es una empresa y necesitan seguir operando. Un poco desesperado por toda esta situación, decidí contarle a un amigo con el que tenía mucha cercanía y le tenía la confianza necesaria para contarle toda esta situación, que por más loca y extraordinaria que pareciera, era completamente real y me estaba matando poco a poco. Fue en ese entonces que mi amigo me recomendó que fuera a ver a un brujo. Al principio me burlé un poco de la idea, ya que yo no creía mucho en esta situación y dentro de mí quería creer que era más bien alguna situación médica o mental. Pero después de todo lo que había experimentado, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Ya me había tratado con un par de doctores y psicólogos, pero lejos de darme una explicación, o mejor aún, una solución, simplemente se limitaban a decir que estaba en excelentes condiciones físicas y que lo único que les parecía podía ser la razón era por la falta de sueño. Es por eso que estaba teniendo esas alucinaciones y por el estrés, claro, que conlleva el ser un conductor de trailers. Así que sin más, accedí a la recomendación de mi amigo. Este brujo como tal no vivía en la ciudad, sino en una zona rural en un pueblo que estaría como a 1:30 aproximadamente de la ciudad, por lo que tuve que trasladarme con mi amigo en su carro para que me llevara con él. Por lo visto a mi amigo le interesaban este tipo de temas y ya había llevado en ocasiones anteriores a otros conocidos suyos para que les hicieran limpias y efectivamente estas habían funcionado, por lo que le tenía mucha fe a que este brujo podría ayudarme con el problema que tenía. Tras un buen rato de recorrido, llegamos a su hogar. Este se encontraba en medio de la naturaleza. Parece ser que vivía sin energía eléctrica y debía limitarse un transformador portátil de energía que tenía en la casa, aunque por lo visto le gustaba solo usar velas para iluminarse. Era una pequeña casa. Habíamos llegado durante la tarde, por lo que se nos oscureció en ese lugar. Este brujo tenía unas velas encendidas que iluminaban tenuemente el lugar. Esto lo hacía mucho más tétrico y aterrador de lo que de por sí ya era. Pero ya estábamos ahí. Queríamos ver si lograba ayudarme con mi problema. Al mirar a los alrededores de la casa, pude ver débilmente que tenía muchos objetos de santería, un par de santas muertes, así como simbología muy extraña que no te sabría describir. Este nos hizo esperar un momento en la sala de estar, ya que tenía otra persona adentro con la que estaba en plena sesión. Los segundos se convirtieron en minutos y los minutos en horas. Llevábamos ahí más de 1 hora esperando en lo que terminaba esa persona su sesión. Incluso ya hasta me estaba comenzando a desesperar. Pero mi amigo insistió en que seguramente estaba en una sesión espiritista o algo por el estilo, ya que podíamos escuchar extraños ruidos de la habitación. A veces eran gritos, golpes, e incluso se podía sentir una vibra bastante extraña en ese lugar. Un poco atemorizado le expresé mis inquietudes a mi amigo, pero él me dijo que tuviera fe, que él me ayudaría con mi problema, pero que también apoyaba a otras personas, que debíamos de ser pacientes, ya que esta persona solo recurría a gente con severos problemas en su vida. Tras unas 2 horas, la espera llegó a su fin. De la puerta salió un hombre sin playera, el cual tenía marcas por todo su cuerpo de heridas. No me quiero ni imaginar por el tormento que ese hombre debió haber estado pasando. Detrás de él salió el brujo, un señor que andaría sobre los 60 años de edad aproximadamente. Lucía una larga barba canosa, así como también un largo pelo blanco. Sus ropas eran muy extrañas. Parecía como una clase de túnica y traía un par de colgantes extraños sobre el cuello. En ese momento me presenté con él. Le dije que necesitaba urgentemente una consulta, ya que me habían estado sucediendo cosas muy extrañas. Le conté toda la historia de la mujer del tráiler y le estaba enseñando el reloj, el cual aún seguía portando en mi muñeca izquierda. No había querido tirarlo ni destruirlo,
ya que no sabía si eso empeoraría las cosas. Es por eso que estaba esperando a visitarlo, le dije al brujo, mientras éste analizaba detalladamente el reloj. El brujo asintió con la cabeza mientras me escuchaba, como si ya conociera esta historia. Esa mujer no era humana, me explicó. Era un espectro que se alimenta de las energías de hombres jóvenes. El reloj que te dio no es un simple objeto, es un amuleto maldito que la mantiene conectada a ti. Si no lo destruyes, seguirá apareciéndose en tus sueños y robando tu vitalidad hasta que no quede nada de ti. Te imaginarás la cara de terror que puse cuando me dijo esto, pero a la vez de incredulidad. Me parecía bastante sorprendente todo lo que me estaba contando. Es decir, yo había escuchado de otros colegas que habían visto cosas extrañas, como lo son los nahuales, pero ya el hecho de haber estado íntimamente con un espectro se me hacía simplemente increíble. Pero debido a todas las cosas que me estaban ocurriendo, pues no tenía de otra más que creer en todo lo que estaba explicando esta persona. El brujo me dijo que la única manera de librarme de todos estos horrores que estaba experimentando era destruyendo el reloj en una ceremonia espiritista. Accedí sin dudarlo 2 veces, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para terminar con este tormento de una vez por todas y poder continuar con mi vida como siempre. Agendamos la sesión para el día siguiente y me dio un extraño objeto de protección. Era como un ojo en medio de la empuñadura de una daga. Me dijo que debía de pincharme el dedo y derramar 3 gotas para después hacer unas oraciones extrañas en lo que parecía ser el idioma latín, y que con eso no tendría problemas, al menos por esta noche. Siguiendo sus indicaciones al pie de la letra, por fin en varios días pude descansar una noche sin tener esas aterradoras pesadillas que me acechaban todas las noches. Me desperté completamente diferente, renovado. Sentía que por fin iba a poder recuperar mi vida con ayuda de este hechicero. Al pasar de las horas, lejos de estar muy nervioso por lo que venía a continuación, estaba más bien impaciente porque ya quería que acabara todo. Le marqué a mi amigo para que me confirmara si me acompañaría por la tarde para llevar a cabo el ritual. Afortunadamente me dijo que sí. Yo me encontraba muy emocionado por lo mismo. Después de todo, esta persona había logrado que mi tormento se detuviera al menos por una noche, así que seguramente tendría éxito en su ritual. La ceremonia comenzó al atardecer. El brujo prendió incienso y velas negras mientras recitaba oraciones en un idioma que no entendía bien. Me parece que era latín, ya que sentía que estaba hablando como italiano o español o una mezcla de estas dos, algo parecido. Este mismo me pidió que colocara el reloj en un círculo de sal que había formado en un pequeño espacio de la propiedad al aire libre, el cual había preparado especialmente para llevar a cabo este ritual. Mientras él encendía un fuego, un fuerte olor como azufre se hacía presente en el aire quemándonos las narices. Esto lo interpreté como que de alguna forma se estaba haciendo presente el espíritu de esa horrenda mujer que no me dejaba estar en paz. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que algo pesado se levantaba en mi pecho, como si una presencia oscura estuviera siendo expulsada de mi cuerpo bruscamente. Repentinamente, se empezaron a escuchar unos aterradores gritos de dolor y sufrimiento. Estos parecían provenir de todos lados y a la vez de ninguna parte, como si estuvieran dentro de mi cabeza. Le comenté esto al brujo y me dijo que era el espíritu de la anciana que no quería abandonar mi cuerpo y estaba luchando con todas sus fuerzas para evitar ser expulsada de mi interior. Finalmente, entre tanto revoltijo, hubo un momento en el que perdí la conciencia y ya no supe nada más. Esto siguiente me lo contó mi amigo. Dice que en cuanto me desmayé, que el brujo lanzó el reloj al fuego y al instante se escuchó un chillido agudo, como si algo estuviera gritando desde adentro del reloj mientras se quemaba. El aire se volvió denso y helado, y por un momento parece ser que ambos pudieron ver la figura de la mujer en el aire. En sus ojos
Se le veía una furia incontrolable y los estaba observando con una mirada llena de ira y odio, especialmente hacia el brujo. Pero en cuanto el reloj se consumió completamente, todos esos fenómenos que estaban pasando se detuvieron inmediatamente. Tras un par de minutos, pude recuperar la conciencia. Al abrir los ojos, lo primero de lo que me di cuenta fue que la atmósfera se aclaró y por primera vez en semanas me sentí libre. El brujo me sonrió y me dijo: ya no te molestará más. A pesar de la tranquilidad que se podía percibir en el aire, me sentía completamente aturdido. La cabeza me estaba explotando en dolor y tenía la vista un poco borrosa. Con el paso de los minutos me fui estabilizando, hasta que ya pude estar completamente bien. El brujo me explicó qué es lo que realmente había sucedido con todo esto. Aparentemente, la mujer con la que tuve relaciones no era una simple aparición. Era el espectro de una anciana que había muerto hace muchísimos años, en circunstancias trágicas. Según una leyenda que el brujo ya había escuchado de varios rumores, esta anciana realizaba rituales oscuros para mantenerse joven. Engañaba a hombres jóvenes con una apariencia de una mujer joven y atractiva, seduciéndolos para alimentarse de su energía vital y poder vivir mucho más tiempo. Sin embargo, uno de esos tantos jóvenes a los que engañaba, de alguna forma logró darse cuenta de su verdadera forma, por lo que, muy enojado por el engaño, le terminó quitando la vida de una forma muy violenta. Sin embargo, al parecer, como esta mujer tenía vínculos oscuros con entes demoníacos, parece ser que llegó a un acuerdo con ellos para poder permanecer en este plano terrenal. Al seguir haciendo sus mismas fechorías, pero ya no como un humano de carne y hueso, sino como un alma en pena. El reloj que me entregó era un vínculo que mantenía su influencia sobre mí. Cada vez que lo miraba, ella drenaba una parte de mi energía. Sin embargo, ahora que el reloj había sido destruido, su poder sobre mí se había roto. No sé cuántas otras personas habrán caído en su trampa y tuvieron el mismo destino que yo, o peor aún, que no pudieron deshacerse de su influencia y terminaron perdiendo la vida. Pero desde ese día, nunca más volví a esa gasolinera. Y cada vez que paso cerca de ese lugar, siento que un escalofrío recorre toda mi espalda. Aunque el brujo me aseguró que estaba libre de toda maldición, nunca podré olvidar la sonrisa siniestra de esa mujer, ni el terror que me hizo vivir. Es difícil explicar lo que experimenté, y sé que muchos no me lo creerán, pero a ti te lo cuento porque siento que es una advertencia importante. La carretera está llena de misterios y no todos los fantasmas son visibles a simple vista. Algunos se disfrazan de una tentación misma, esperando el momento oportuno para atraparte en su red. Yo tuve suerte de encontrar a alguien que me ayudara, pero otros podrán no ser tan afortunados. Y siempre que pienses en detenerte en una gasolinera, en altas horas en la mitad de la noche, ten cuidado. No sabes qué o quién podría estar esperándote. Nunca es bueno confiar en personas desconocidas, por más confiables y bellas que se puedan ver. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra bruja para saber que terminaste el video. Si la historia te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.